ver. Listo. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos a esta plática patrocinada por Lensbens. Mi plática se llama Ajustes razonables en la atención optométrica del paciente con discapacidad. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Donají López Covilt. Soy licenciada en optometría. Actualmente ejerzo mi práctica docente en la Universidad Nacional de Estudios Superiores, campus Enes León, y en el Instituto Jalisciense de Ciencias de la Salud, SILOE. Además, tengo mi práctica clínica privada en el Centro de Baja Visión del Bajío. Y bueno, para los que me conocen, pues saben que tengo mi área está más enfocada a el trato a personas con discapacidad, no solo la visual, sino que en general, ¿ok? Pues bueno, nada más para recordarles un poquito de las reglas del juego. Vamos a dar esta plática y si surgen algunas dudas o comentarios, al final tendremos un espacio para resolverlos y les pido que lo vayan haciendo vía chat. Si hay situaciones de que no alcancen a escuchar, no se vea la pantalla, lo que sea, igual háganoslo saber por el chat y con mucho gusto atenderemos estas situaciones, ¿ok? Pues bueno. Vamos a comenzar. Espero que sea de su agrado. Ok. Bueno. Sí, igual en el chat están atendiéndoles, está atendiéndoles Nadia, por si tienen ahí alguna duda o comentario. Ok. Bueno, vamos a empezar. Pues bueno. El tema se llama ajustes razonables en la atención optométrica del paciente con discapacidad. Suena muy rimbombante, pero son en realidad, o sea, a grosso modo son los ajustes que nosotros tenemos que hacer, las adecuaciones que tenemos que hacer para brindar una atención optométrica de buena calidad a las personas con discapacidad, independientemente de la que tengan. Pueden tener una discapacidad visual, motora o un montón de discapacidades juntas, ¿no? Pueden tener, son pacientes ya con multidiscapacidad que pueden tener tal vez una intelectual más una auditiva y una visual, ¿no? Entonces, para entender qué ajustes tenemos que hacer, tenemos que comprender qué es la discapacidad, cuál es el concepto real, qué cosas podemos, más bien, a qué barreras nos podemos enfrentar y cómo podemos resolverlas. No es como en los tiempos de antes que decían, ay, no, pues es que si el niño me lo traen a la consulta y no sabe hablar, pues tráigamelo hasta que crezca y ya sepa leer, ¿no? Esas cosas ya no pasan. Entonces, no porque una persona no pueda comunicarse conmigo, o que tengamos una barrera a la comunicación, no quiere decir que yo vaya a darle una atención optométrica de mala calidad. Ya no se vale eso de sentarlo en el autorrefractómetro y lo que haya salido es lo que le vamos a mandar. Aquí no hacemos eso, ¿ok? Entonces vamos a darles estrategias para que tengan una excelente atención. También no vamos a confundirnos, ¿eh? No es una atención especial, no es que requiera una atención especial o un trato especial, sino nada más identificar qué sí y qué no podemos hacer y cómo vamos a solucionarlo para, como les dije, dar la atención o la mejor atención posible. Para esto, pues, tenemos que entender qué es la discapacidad. Existen dos modelos. El modelo médico, rehabilitatorio, y el modelo social, que son los que se han venido manejando recientemente. Pero llega un punto en el que ambos tienen que converger porque somos personas, ¿ok? Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término general que va a abarcar las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Eso es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. ¿Y qué decimos? ¡Oh, sorpresa! O sea, una institución o un organismo de salud y un organismo de derechos humanos convergen en que esto se da
o no es una situación propia de la salud, sino en las barreras a las que se enfrenta la persona en situación de discapacidad, cuando vive con una discapacidad, ¿ok? Ahora, esto ha ido cambiando con el pasar del tiempo. Antes, y voy a decir algunos términos que no me agradan, pero son los que se usaban antes. Antes, las personas con discapacidad se les veían como personas impedidas, así se les decía, son personas impedidas, o son personas minusválidas, o son personas con capacidades diferentes, o son personas especiales, y después pasaron a son personas con discapacidad, y actualmente el término correcto es son personas en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque si bien en las personas en situación de discapacidad tienen una limitación física, ya sea derivada de algún traumatismo o alguna enfermedad, tiene un origen orgánico, biológico, esto es solamente la causa, pero lo que los hace vivir en situación de discapacidad es la desventaja que tienen ante el resto de las personas que no tienen estas disfunciones orgánicas, y que los impide ejercer sus derechos adecuadamente, ya sea el acceso a los servicios de salud, el acceso a la educación, el acceso al empleo. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta, ¿okay? Son personas que tienen una limitación física tal vez, pero que viven en una situación de desventaja para ejercer sus derechos. Estas imágenes, los que ya han visto pláticas conmigo sabrán que las uso mucho, sobre todo cuando utilizo o explico estos conceptos, por la simple y sencilla razón de que solamente así podemos aterrizarlo un poquito más. Entonces, según el modelo social y de derechos humanos, una persona que tiene una condición de salud que puede afectar sus estructuras o funciones del organismo, tiene bueno, sumado a las barreras sociales que da la sociedad, el prejuicio, el desconocimiento, el rechazo, la indiferencia, y las barreras físicas, es decir, por ejemplo, el acceso a la edificación, al transporte, todo esto de manera conjunta nos va a generar una interacción negativa que le va a impedir a la persona pues, realizar sus actividades cotidianas. Ahora, cuando nosotros mejoramos o más bien cambiamos estos conceptos, es decir, ok, es una persona que tal vez tiene una disfunción del organismo, ¿no? Una disfunción biológica u orgánica, pero rehabilitamos o proporcionamos las ayudas funcionales, esta brecha va a disminuirse. Si a las barreras sociales que eran el rechazo, la indiferencia, y demás, las cambiamos capacitando a la gente, informándolas y también proporcionándoles esa interacción con personas que viven en situación de discapacidad. Esto también va a ir disminuyendo más la brecha, ¿no? Y pues las barreras físicas, de nada me sirve que la persona que vive en situación de discapacidad ya se haya rehabilitado, la sociedad tenga más información si no quitamos las barreras físicas, como por ejemplo las barreras arquitectónicas. Vemos aquí una persona que es usuario de silla de ruedas, y podrá tener su silla de ruedas muy padre y la sabrá utilizar al 100%, pero la falta de acceso, no sé, tal vez la falta de rampa le impide acceder pues al hospital, ¿no? A recibir una atención médica. No digo que en todos, pero sí se da en algunos lugares. Clínicas, por ejemplo. Ojo, colegas, nosotros nos dedicamos a atender a personas, somos del área de la salud, entonces no sé si les habrá tocado en alguna ocasión que tal vez la persona quiere recibir una consulta, pero no puede entrar a su consultorio, óptica, clínica donde estén trabajando. ¿Por qué? Pues porque no hay una rampa, ¿no? O porque tal vez estamos dando la consulta en el segundo piso y no tengo un elevador. Entonces, todos estos son factores que tenemos que ir identificando para ir quitándolos en la medida de lo posible. Y, claro, disminuir esa brecha y el impacto de esa interacción negativa. Un segundo, por favor.
Listo, ya, problemitas técnicos. Ok, vamos a continuar. Bueno, entonces, como les decía, tenemos una deficiencia en las estructuras y una limitación en la actividad. Vamos a quitar todos esos términos incorrectos que, como les dije antes, eran normales o eran comunes escucharlos porque no había información, pero actualmente pues ya tenemos más información, que es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud, llevarla o segregarla, a otras personas, hacerlas de su conocimiento, ponerlas a su alcance, porque vamos a trabajar con frecuencia con personas que viven en situación de discapacidad. Entonces, si ni siquiera ellos o sus familias conocen, por ejemplo, esta información, van a seguir por la vida diciendo, y no les sorprenda que lleguen a la consulta diciendo, es que yo soy una persona minusválida. Aguas, porque no sé con quién te estés juntando o con quién estés hablando, pero esa información no es correcta. Porque el impacto de las palabras sí es muy importante cuando existe un entorno como este. Eso genera una interacción negativa hacia la sociedad y hacia la persona. Entonces, ni son discapacitados, ni son personas con capacidades diferentes, ni personas excepcionales, ni minusválidos, ni nada. Son personas que viven en situación de discapacidad. Ya no son personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque la discapacidad no está solo en ellos. Ellos tienen la disfunción orgánica, pero el resto lo hace la sociedad. Ahora vamos a dividir cada una de ellas. Tenemos discapacidades sensoriales. Aquí están incluidas la discapacidad visual y la discapacidad auditiva, que es donde ya vamos a tener dificultades, por ejemplo, en el caso de la persona con baja visión, tenemos dificultades del campo visual, de la agudeza visual, de la percepción de luz, de la nitidez, o sea, hay muchas cosas, ¿no? O también podemos ya tener personas ciegas. En estos casos podríamos presentar barreras potenciales para deambular y para localizar, pero no tenemos barreras ni para manipular ni para comunicar. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, ojo, discapacidad auditiva, nada de sordomuditos ni nada de esas cosas, o la comunidad sorda, porque es una comunidad, tienen una cultura, arraigada, ahí tenemos dificultad en la comunicación, pero ojo, tienen dificultad en la comunicación para personas que no conocen su lengua. Entre ellos se entienden y se entienden bastante bien, y si yo conozco la lengua de señas, voy con ellos, me echo un café bien a todo dar, ahí no tenemos una barrera de la comunicación, la tenemos cuando las personas desconocen la lengua, ¿ok? En el caso de la discapacidad intelectual, presentamos problemas en la cognición, dificultades en la cognición y en la capacidad adaptativa, y aquí podríamos presentar dificultades en la localización y en la comunicación. O sea, tal vez hablan perfectamente, pero por alguna razón, dependiendo la severidad de la discapacidad intelectual, pues pueden saber o encontrar la manera de comunicar lo que sienten, lo que quieren, lo que experimentan. Esto se da de acuerdo a la severidad. Y en el caso de la discapacidad motriz, que creo que es el que la mayoría tiende a asociar, son dificultades o afecciones del sistema musculoesquelético. No solamente la persona que está en silla de ruedas, estamos hablando de la persona que a lo mejor es usuario de silla de ruedas, tal vez puede tener una dificultad motora fina, no sé, una artritis reumatoide muy severa, eso también es nos lleva a una discapacidad motriz. Podemos tal vez tener problemas de gesticulación del habla, y no es propiamente una persona sorda, sino por una situación motora, ya no tiene la capacidad comunicativa de expresar o de generar las palabras, ¿ok? Y en el caso de la discapacidad psicosocial ya presentamos un problema, más problemas de interacción, dificultades en la interacción, ¿ok? Si bien en este caso ya, bueno, pues ¿dónde está la deficiencia estructural del organismo, no? O sea, explícame qué es lo que está mal ahí. Pues sí, es cuando estas tienden a ser de origen neurológico, cuando tenemos un cambio en bioquímico, en el funcionamiento, ya sea de los neuroreceptores o de los neuroreceptores o de cada una de las sustancias encargadas
que van regulando algunas funciones neurológicas y que afectan directamente nuestra manera de percibir y actuar en el mundo. Ahora, ¿qué es un ajuste razonable? Para que no nos confundamos. Un ajuste razonable. Y esta es una definición que encontré en un artículo, lo voy a dejar al final. Dice, lo voy a leer tal cual. Los ajustes constituyen una protección de segundo grado que se activa cuando los principios destinados a las personas en situación de discapacidad no han podido garantizar los derechos de estas, eliminando las barreras que impiden la plena inclusión y participación de las mismas y en igualdad de condiciones en la sociedad. Los ajustes razonables procederán, sin embargo, solo en el evento en el que la conducta lo amerite, por el nivel de desigualdad de la misma o el desvalor del acto discriminatorio, aplicado al caso y, finalmente, cuando éstas sean razonables. La razonabilidad del ajuste restringe el número de estos e imposibilita la realización de la medida cuando posee una carga excesiva o indebida, o lleva implícita una desproporción tal en comparación al ajuste que finalmente no constituyen un deber y por tanto no son exigibles. Ok, en resumidas cuentas, si yo, no sé, yo mido 1,57, soy bajita. Yo mido 1,57 y en mi alacena no la alcanzo, no llego. Pero ¿qué pasaría si dentro de, en mi casa, pues todos miden 1,80 y por esa razón la pusieron a esa altura? Porque para ellos sí es accesible. Ellos llegan, agarran y sacan las cosas de la alacena sin problema. Y yo no puedo. Es inaccesible para mí. ¿Qué necesito? Un banquito que me permita subirme a la alacena y ahora sí acceder a las cosas que están en su interior. Pero ese banquito no lo necesito todo el tiempo, no voy por toda la vida con mi banquito caminando por todos lados. Solamente lo utilizo para hacer esa actividad. Entonces, ejemplo, si yo tengo que acceder a la consulta optométrica, y tal vez, no sé, tomamos agudeza visual desde nuestro sillón, la mayoría lo toma desde su sillón, pero resulta que ese sillón es fijo, y la persona es usuaria de silla de ruedas, entonces yo no puedo quitar ese sillón para poner ahí a la persona, y ojo, no se vale también como agredir sus derechos, así como que, pues yo te cargo y yo te pongo, porque pues no son cosas, son personas. Entonces, ¿qué ajuste razonable podría hacer en esa ocasión? Ok, bueno, pues voy a mover tal vez un poquito mi cartilla o mi monitor, o tengo una cartilla para, ¿cómo se llama? Como un Alfenum, por ejemplo, me explico de esa. Puedo hacer ese ajuste por ese momento para tomarte la agudeza visual, y mi ajuste razonable es cambiar de material para esa actividad, nada más, porque para el resto, pues la persona puede seguir haciendo sus actividades sin problema. Te puede responder, puedes hacer su retinoscopia sin problema, es nada más para ese momento. Eso es un ajuste razonable, es algo que yo necesito para poder acceder a lo que acceden todos los demás, pero solamente por el tiempo que lo necesito. Volvamos al tema del banquito. Yo no voy por el banquito, ni banquito a dar clases, ni al transporte público, ni en el cine todo el tiempo, porque no lo necesito. Nada más lo necesito para alcanzar las cosas de la alacena, y para que no se les olvide, les pongo esta imagen. Estamos hablando de conceptos muy simples que a veces confundimos, que es la igualdad y la equidad. La igualdad es cuando todos tenemos todo parejo, pero si se dan cuenta, no todas las personas necesitan lo mismo. Hay personas que necesitan un poco más, pero por ese tiempo. Es decir, aquí tenemos una persona, la de camisa morada, que requiere el doble de banquitos, el doble de ayuda para poder ver el partido de béisbol.
pero nada más lo necesita para el partido de béisbol. Ajá, tal vez pueda hacer sus actividades cotidianas, ir a la escuela, no lo sé, sin ayuda de esos banquitos. Ajá. Entonces, el concepto apropiado, ajá, cuando trabajamos estos temas que sí son sociales, pero los tienen que conocer para que sepan por dónde va la cosa, ajá, al momento de trabajar con un paciente con discapacidad en su consulta, es que comprendan que no todos van a necesitar lo mismo. Que algunos van a necesitar más ajustes, algunos otros no, algunos ni siquiera van a necesitar ningún ajuste, porque se dan las condiciones en su consulta para que puedan llevarla a cabo. Ojo, si yo no tengo los dos banquitos de esta persona, no se vale decir, ay, no, pues es que, pues no se la doy. Ok, tal vez no es obligatorio, pero como optometristas, como profesionales de la salud, sabemos que nuestro objetivo principal es ejecutar actividades para erradicar la ceguera prevenible en la medida de lo posible. Entonces, es mi responsabilidad como optómetra, como optometrista, tener esa capacitación continua que, por ejemplo, ustedes están tomando y están buscando en varios espacios, no solo aquí, ir y tomar un diplomado, un curso de temas que saben que a lo mejor necesitan trabajarlos más. Ejemplo, si mi población, la mayoría de mi población es paciente pediátrico y yo noto que dentro de la cantidad de pacientes pediátricos que yo recibo, la mayoría son de estrabismo, tengo de dos sopas, o me capacito para atender mejor a esa población y darlo mejor, o se la envío a alguien que sé que sí está capacitado, que tiene esa área de profundización. Lo que no se vale es decir, no, pues es que aquí no lo podemos atender. Qué pena. No va por ahí. Tenemos que ser muy responsables en el área en la que estamos trabajando, porque estamos trabajando con personas. Les recuerdo un poquito los derechos de los pacientes para los que no los conocen. La primera es recibir atención médica adecuada, recibir trato digno y respetuoso, recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, decidir libremente sobre su atención, otorgar o no su conocimiento válidamente informado, ser tratado con confidencialidad, contar con facilidades para obtener una segunda opción, recibir atención médica en caso de urgencia, contar con un expediente clínico, por favor, esto ya debería ser de ley, básico, de hecho es una ley, y ser atendido cuando te inconformes por la atención médica recibida. Claro que también viene la parte de sus responsabilidades, ¿verdad? Sus obligaciones, pero sí tenemos nosotros la obligación de dar la mejor atención, ¿vale? Ahora vamos al tema de la accesibilidad. La accesibilidad la podemos encontrar en diferentes ejemplos, pero sí tenemos que entender que la accesibilidad es algo que nosotros podemos hacer, ya sea una herramienta, un ajuste arquitectónico, un ajuste tecnológico, lo que sea que se necesite para que una persona en situación de discapacidad pueda acceder a algo, a lo que sea. Puede ser un espacio arquitectónico, a la educación, a la tecnología, a lo que sea, ¿vale? Vamos, aquí estamos viendo un ejemplo de accesibilidad arquitectónica. Es una rampa que le va a permitir pasar a través de ella con la silla de ruedas. Una persona que está bien capacitada en el manejo y uso de una silla de ruedas, puede incluso subir escalones completos, hacer travesías completas sin ninguna dificultad, pero son pocos los que tienen estas habilidades. Ejemplo, yo vivo en Guanajuato. Si algunos de ustedes conocen o han escuchado del Cristo de Silao, es una montañota, así, enorme. Y en la parte de arriba hay una iglesia. Tiene muchos escalones, está alta. Llega sin aire hasta allá arriba. Pero donde yo llegué a trabajar con algunas personas con discapacidad motora, tomaban la capacitación para que se les entregara la silla de ruedas y hacían muchas actividades durante el campamento, porque era un campamento, y al final cierran subiendo esa montaña. Ahí no hay rampas, O sea, no hay rampas, hay espacios que son totalmente de pura escalera.
Entonces, imagínense a alguien bajando escalones, durante bastantes metros. Entonces, sí existe la manera de hacerlo, pero lamentablemente no todos tienen la capacidad o la capacitación, perdón, para poder hacer estas actividades. Entonces, si yo veo que a lo mejor mi paciente ya es una persona de avanzada edad, con problemas motores, problemas de densidad ósea, que es usuario de silla de ruedas, no le voy a decir, pues pásale, ¿verdad? Así son nada más 2 escaloncitos. No, porque sabemos que implica un riesgo mayor para la persona, ¿ok? Esto es otro tipo de accesibilidad, el acceso a la información. Estas imágenes yo las tomé cuando estaban, no tengo partido, aclaro, no voy a hablar ni bien ni mal de nadie, pero esto fue en las pasadas elecciones, y esto fue cuando estaban los debates presidenciales, tanto estatales como federales. Y bueno, aquí tenemos un cuadro muy triste del trabajo del intérprete en lengua de señas. Podríamos pensar que esto es accesibilidad. Pues sí, pero le dice mi mamá, si vas a hacer las cosas mal, mejor no las hagas. Tenemos antes, no sé si recuerdan que años atrás no había intérprete y ahorita casi los vemos en todos los programas, ¿no? En las noticias, ahorita con las clases de los niños en la televisión, o sea, ya los vemos, son más visibles. Siempre estuvieron ahí, nada más que antes no eran tan tomados en cuenta, porque obviamente la comunidad sorda todavía no era tan visible, que error, pero bueno, poco a poco vamos corrigiendo todos esos detalles, ¿no? Pero bueno, en ese entonces hicieron este cuadro y pues les puedo decir que la mayoría de los pacientes que tengo de la comunidad sorda no ven bien. Entonces, aparte de su discapacidad auditiva, tienen problemas visuales y júntenle que los pocos que han recibido atención van a un centro, a una óptica, donde sea, porque ni siquiera saben por quién ir, no conocen la diferencia entre un oftalmólogo y un optometrista, no saben que debe de llevar un examen, no saben nada de eso. Y lo sienten en el autorrefractómetro, si bien les va, y les dicen, esta es su graduación. En otros lados no los atienden. En otros lados he conocido pocos, pero sí hay pocos optometristas que desarrollan ahí algún sistema de comunicación, medio le dan y medio se dan a entender con la persona y está bien, está bien, pero siempre hay maneras de mejorar, ¿ok? Entonces, esto se me hizo horrible. Esto es accesibilidad enfocada a la información. Pero pues esto no está bien. O sea, si les digo que tienen problemas visuales que no ven, imagínense si su pantalla es de 30 pulgadas, 28 pulgadas, pues no, ya no se hizo. Tienen que estar pegados a la pantalla. Y aquí tenemos otro que fue estatal, que lo voy a presumir porque este es uno de mis más queridos amigos. Y todo el grupo de intérpretes en ese tiempo, de los que estaban trabajando en Guanajuato, pues sí, se pusieron a interpretar, pero también hicieron su aporte, dijeron, ¿sabes qué? A las personas que se encargaban de esto, de televisarlos, pues yo te echo la mano en la interpretada, pero eso no sirve. El cuadro del intérprete tiene que ir a tales proporciones y se nota la diferencia entre una y otra. Entonces, poco a poco se van haciendo esos ajustes enfocados a cierto tipo o a cierto grupo que vive en situación de discapacidad. Aquí tenemos otro tipo de accesibilidad, pero esta ya es arquitectónica. ¿Cuántos de ustedes han visto, no sé, que a lo mejor en su casa está su abuelito o sus papás ya tienen avanzada edad y pues ya tienen problemas, ¿no? Para caminar solos, necesitan la andadera, pierden el equilibrio, necesitan tal vez estos, ¿cómo se llaman? Estas, ay, se me fue el nombre. Estas agarraderas, para hacer las cosas de una manera más segura. Todos las hemos necesitado o las vamos a necesitar en algún momento. Y si no, espérense a romperse una pierna, a llegar ya a avanzada edad, a, no sé, algún incidente. Nadie está exento. Les puedo decir que yo varias veces he usado un bastón, también he usado silla de ruedas. Me ha tocado, tal vez no tenía estos artefactos en mi baño, pero sí me ha tocado pues que me echen la mano para cambiarme, para bañarme, porque no puedo mantenerme en pie. Entonces, yo soy una persona joven, hasta eso todavía soy joven, pero
pero a lo largo de nuestra vida todos lo vamos a necesitar. Las señoras que han pasado por el embarazo sabrán que no es tan fácil subir escalones, ¿no? Como lo hacían antes. Hay tareas que se nos van dificultando un poquito más. Los chicos o chicas que lleguen a hacer algún deporte, que se han llegado a lesionar, también lo saben. Entonces, esas medidas, esos artefactos a los que hemos